Claro, no le creyó ni su mamá, o sea, que ¿cómo se iban a creer, etcétera? Se aprovechó de mercado cautivo, consumidores desesperados, etcétera, para ver si hacía el negocio del siglo, ¿no? Pero alguien mucho más sofisticado, es mi último ejemplo. Un superlaboratorio, uno de los principales del mundo, estuvo trabajando sobre medicamentos para la hepatitis C. La hepatitis C, hay 300 millones de personas enfermas con hepatitis C, es grave. Y el tratamiento tradicional demora varios años y tiene mitad de probabilidades de conseguir resultados. El laboratorio descubrió, y digo descubrió entre comillas, porque cuando alguien descubre algo, detrás están las universidades públicas, los institutos como el eminente Instituto de Salud Pública de los Estados Unidos, que es un instituto de los ciudadanos público y que es el instituto de punta en el mundo en investigación. Todos ellos estuvieron trabajando en lo mismo, entonces finalmente alguien colecta el esfuerzo colectivo y llega a un resultado. Bueno, el resultado es un frasco de pastillas que tomando una sola pastilla por día, 3 semanas, la gente se cura en un 99% de los casos. O sea, es un avance médico fenomenal. Algo casi incurable se cura y algo aplicable nada menos que a 300 millones de personas. Hasta ahí todo muy bien, ¿no? ¿Por qué viene Klixber a quejarse? ¿Cuál es el argumento para quejarnos? El argumento se llamaría ¿quién es el dueño de los avances tecnológicos? No basta que haya un avance tecnológico. Bienvenidos los avances tecnológicos. Pero, ¿qué pasa con la responsabilidad social en el uso de los avances tecnológicos? ¿Cómo se ha llegado hasta ellos? Porque ustedes habrán leído, no voy a contar el caso, pero el iPod que todos llevamos está producida por 1.200.000 trabajadores chinos en una empresa privada en China en condiciones de extrema explotación denunciadas por la OIT bajo situaciones terribles de producción. Pero además de hacernos la pregunta de cómo se produjo, la cuestión es cómo se va a usar. Este laboratorio la tenía muy clara cómo la va a usar. Si alguno de ustedes tiene un pariente con hepatitis C, en la Argentina hay 300.000 casos. Si alguno de ustedes tiene un pariente con hepatitis C, le dicen, escuché al doctor Klixber que dice que hay una pastilla que en 3 semanas te cura. Y entonces probablemente ya sepa el paciente a esta altura, sí. Pero ¿sabes cuánto la cobra el laboratorio? $100.000. Se cura si tienes $100.000 para aportar, para comprarte las pastillas, las 21 pastillas que se necesitan para 3 semanas. Si no tenés los $100.000, bueno, anda a pedir un préstamo, o tu vida, o todo tu patrimonio de toda la vida, digamos. Están fuera todas las clases populares y gran parte de las clases medias del planeta. Están fuera totalmente de esa posibilidad. En todos estos casos, queridos amigos, no falló el contador o el administrador o el economista como contador, administrador, economista, sino que falló la ética. ¿Me explico? No falló el saber técnico, falló totalmente el uso responsable del saber técnico. Entonces, sin el foco ético, no vamos muy lejos con la economía mundial. Mi segundo razonamiento, ¿y por qué se producen las faltas de ética? Este tipo de corrupción, que no es la corrupción de la que solemos hablar, y que tiene efectos devastadores. Es corrupción intelectual, corrupción tecnológica, corrupción en la moral más básica del género humano, en la responsabilidad del uno por el otro. ¿Y por qué se producen? ¿Por qué pueden ser tan impunes además? Porque Volkswagen no va a tener juicios criminales cuando debiera tener juicios criminales. Probablemente no va a tener juicios criminales porque ya están todos los lobbies del mundo tratando de que no se siente precedente. Finalmente, en la mayor parte de los casos, las compañías han recibido multas gigantescas
pero no se ha procesado criminalmente a los responsables, porque están todos los lobbies del mundo operando para que no se siente el antecedente de que las personas son responsables por lo que hicieron cuando trabajan en el marco de grandes corporaciones. Entonces lo que se anticipa es 80.000 millones de dólares de multa, más la pérdida de las acciones, pero no sanciones, no procesos criminales, ¿no? Si ustedes recuerdan, el Oscar de la Academia de Hollywood lo ganó hace algunos años atrás un documental sobre lo que sucedió en los años 2008 y 2009 en Wall Street. Un documental excepcional que se llama Inside the Economy, o adentro de lo que está pasando. Ferguson es el director, interrogando a los inmorales, a cada uno de los inmorales principales y a sus asesores económicos, ¿no? Algunos que ocupan cargos académicos muy importantes y que fueron consejeros muy cercanos del presidente Bush. El documental es tan bueno, pero tan bueno, que ganó el Oscar de la Academia arrolladoramente. Entonces, cuando el director fue a recoger el Oscar y se paró delante del público, donde normalmente la gente dice muchas gracias a mi hermanita, a mi sobrino, al productor, al director, todo eso, él no dijo nada de todo eso. Los 3 minutos que tenía los dedicó completos a decir: quiero denunciar ante el pueblo de los Estados Unidos que mi documental sacó el Oscar de la Academia, lo ha visto mucha gente en muchísimos cines, todo el mundo dice que es muy bueno, que es la verdad, y no hay ningún preso. Mi Oscar tiene que servir para llamar la atención sobre que no hay ningún preso. ¿Cómo puede haber sucedido todo lo que sucedió? Que muchas personas se hayan suicidado porque perdieron el empleo, los ahorros, la casa, haya 12 millones de personas que les están ejecutando las hipotecas, etcétera, y no hay ningún preso. Segundo punto, voy a ser breve en esto. ¿Y por qué no hay ningún preso? ¿Por qué hay incentivos, de hecho, para este tipo de corrupciones morales? Porque como hay impunidad, finalmente la corporación paga. En algunos casos lo que paga, por más grande que sea, es un porcentaje muy bajo de lo que sacó con ese negocio. Por más alto que sea el monto de la multa. Eso ha sucedido con los 11 bancos internacionales que fueron sancionados con multas gigantescas por especular con las tasas Labor, esto sucedió hace 2 años atrás, y por especular con las divisas en los mercados internacionales, ganar ellos y hacer perder a toda la otra banca mundial y a todos los consumidores financieros del mundo, etc. Bueno, las multas fueron gigantescas, pero cero persecución criminal como hubiera correspondido. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo básicamente con 2 problemas centrales. Un problema central es el cambio climático. Yo les recomiendo a todos leer detenidamente un documento único que es la encíclica del Papa Francisco, el Laudato Si, cuyo subtítulo es Cuidemos la casa común. Es una lectura, yo diría, obligada para un habitante del mundo en este momento de la historia, ¿no? Porque el Papa, con toda valentía, denuncia el cambio climático, pero con un análisis muy original, totalmente basado en la ciencia. Están todos los argumentos del 99% de los científicos del mundo que se dedican a esto, allí representados, mostrando que lo climático y lo social son una misma cosa, que cuanto más deterioro climático, más pobreza, y que los que están pagando los costos nuevamente son los pobres del mundo, que el cambio climático no es que va a venir, sino ya está operando, y los que lo pagan son las víctimas de las inundaciones en la Argentina, de los desbordes de agua en el Paraguay, de lo que viene ahora con el Niño, que va a ser el fenómeno Niño peor de la historia, porque el desequilibrio climático agudiza totalmente lo que se llama el Niño, particularmente las provincias como estas del norte, etcétera, los pescadores, los pequeños campesinos, todo eso está en Laudato Si,
con un rigor científico absoluto y al mismo tiempo con el lente de la espiritualidad y de la ética. Así que se los recomiendo absoluta y totalmente. No le gusta mucho a los senadores Tea Party en los Estados Unidos, obviamente, que dicen que el cambio climático no existe. ¿Y cómo pueden decir que el cambio climático no existe cuando la casa se está cayendo en pedazos? Digamos, el Ártico se está derritiendo, las temperaturas en los últimos 10 años han sido las más altas de toda la historia del género humano, el calentamiento global es absolutamente visible, se destruyeron ya el 25% de los corales en el fondo del mar, que son fundamentales. ¿Cómo pueden decir que el cambio climático no existe? Bueno, los que los financian son en una parte significativa, según dice el New York Times, entren y vean, son industrias contaminantes, ¿no? Están defendiendo que puedan seguir contaminando, no importa lo que pase con el resto de los habitantes del planeta, digamos, y ni siquiera, como dice muy bien Thomas Friedman, otro columnista estrella del New York Times, dice, estos tipos son tan hábiles para plantear que el cambio climático no existe, usan, digamos, recursos económicos gigantescos para difundir, para crear think tanks de intelectuales mercenarios que digan que el cambio climático no existe, para difundir en los medios que está la tesis de que hay cambio climático, donde está el Papa y toda la comunidad científica, salvo los mercenarios, y está la tesis de que no hay cambio climático. Y basado en eso, Trump dice todos los días virtualmente, cambio climático, llueve cada tanto, un poquito más, un poquito menos, ¿qué me vienen con cambio climático? Cuando Texas está ardiendo, porque el calentamiento global genera incendios espontáneos en todos lados. Y entonces hay incendios como nunca hubo en la historia, digamos, y en Texas particularmente, etc. Bueno, todo el movimiento de negación del cambio climático tiene su financiamiento que está ligado, eso lo dice Krugman con mucha claridad, dice, sigamos la pista del dinero. Dice. ¿Quién financia el negacionismo del cambio climático? Y va a parar a las industrias más contaminantes del mundo, digamos, que están interesadas en que se retarde cuanto más la regulación seria, porque están basadas en productos absolutamente contaminantes, digamos, ¿no? La humanidad tiene dos grandes problemas. Uno, cuidar la casa común, como dice el Papa, porque por ahora los costos los pagan los pobres. 300.000 personas murieron el año pasado por contaminación ambiental, 60 millones de exilados climáticos que se tuvieron que ir de donde estaban. Es uno de los motivos de la mayor ola de migración de la historia, los desesperados de la tierra tratando de llegar a través del Mediterráneo a Europa. Uno de los motivos, un motivo es la dictadura feroz de Assad, el ISIS, la pobreza, y otro motivo es el cambio climático, les está arruinando los pedacitos de tierra en donde cultivaban o de los que sobrevivían y demás. El segundo gran tema es la desigualdad. Los dos primeros, no es que uno sea más importante que el otro. Ustedes no entienden nada sobre el mundo si no se internan a ver las cifras de desigualdad, porque son inéditas. Tomás Piketty lanzó una alarma importante sobre esa cifra. Las cifras son inéditas. En el libro están bien detalladas, con las fuentes más rigurosas que tenemos en el planeta, todo el sistema de las Naciones Unidas, Oxfam Internacional, los estudios más serios que tenemos en el planeta. Nadie discute estas cifras actualmente. Ni el Fondo Monetario, ni el Foro de Davos. La última reunión del Foro de Davos, los 6.000 empresarios más poderosos del planeta dijeron los dos grandes problemas, los problemas centrales cuando los encuestaron del mundo son cambio climático y desigualdades. El 1% más rico tiene actualmente el 49% del Producto Bruto Mundial. Tenía hace 10 años atrás el 43% del Producto Bruto Mundial. Ahora tiene el 49%. Después de la crisis de 2008-2009, a todo el mundo le fue mal en la crisis, salvo al 1% más rico. Se hizo bastante más rico en la crisis. La economía mundial se concentró todavía mucho más. En este momento, 1.000 empresas, solo 1.000 empresas tienen la mitad de todas las acciones y de todas las bolsas del mundo.
Es el nivel de concentración monopólica y oligopólica, en la mayor parte de los casos, es de esa dimensión. El 50% de la población de menos recursos del planeta tiene menos del 2% del Producto Bruto Mundial. Los estudiantes americanos y los indignados americanos fueron los que lograron inscribir esto en la agenda. Si no sobrevivieron organizativamente, pero lograron meter en la agenda de los Estados Unidos y en la agenda mundial la idea de que hay un 1% y hay un 99%. Y que al 1% le va muy bien, al 99% le va de regular para abajo, ¿no? Las clases medias y los sectores populares. Desde ya, países donde eso es mucho peor, y países que han emprendido reformas sociales significativas que han reducido desigualdad, y un único bloque de países que tiene los indicadores de desigualdad más bajos del planeta, y eso es tan virtuoso que esos países son las economías más exitosas de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Tienen el más bajo Gini de desigualdad del planeta, 0,25. El de América Latina, para darles una idea comparativa, es 0,51. Es el doble del coeficiente Gini de los países nórdicos. Y si no fuera por las reformas que hubo en la última década, antes era muchísimo peor todavía, ¿no? Menem logró el milagro económico de hacer pasar el Gini argentino en los años 90 de 0,43 a 0,48 en solo 6 o 7 años, digamos, destruyendo a buena parte de la clase media, lo que es Menem lo hizo. Su balance tan importante para la historia de los Guinness en coeficiente Gini, cómo se puede arruinar a la clase media en un país muy rápidamente, además de a los sectores populares. La desigualdad es clave. No se entiende nada de lo que pasa en el mundo si no se entiende que el poder económico tiene un nivel de concentración de esta magnitud. La revista The Economist es una revista muy conservadora, ella lo dice, ¿no? Va pro libre mercado irrestricto, pero de muy buena calidad técnica. Entonces analiza recurrentemente algunos de estos problemas. Y entonces dedicó un número completo al tipo de capitalismo que tenemos actualmente. El Papa lo llama, dice, hay una predominancia del capitalismo salvaje. El Papa habla claro, digamos, entonces dice, capitalismo salvaje, dice. En las encíclicas, en el Evangelium Gaudium, que es el gran documento que sacó empezando su papado, y dice, es una economía que mata, porque produce pobres y pobres y pobres y enfermos y considera a los seres humanos descartables, todo lo que le escucharon decir en todos los lugares del mundo, el Congreso de los Estados Unidos incluido y la Asamblea General de la ONU hace 10 días atrás, etc., ¿no? The Economist lo llama mucho más sofisticadamente capitalismo dinástico. La tapa, lo pueden buscar en internet, del Economist de hace muy pocas semanas, el título es «Crece el capitalismo dinástico». Entonces, yo me acuerdo que cuando era estudiante, joven, no hace mucho tiempo atrás, ¿verdad, Hugo? Leíamos con cierto deleite el libro de Burnham, La revolución de los directores. Era un texto en esa época, y desde ya Peter Drucker. Y prometían todos que estábamos marchando hacia un capitalismo de los pequeños accionistas. Decían, el capitalismo ganó, pero el capitalismo va a ser cada vez más el capitalismo donde millones y millones de personas son los dueños de las empresas. Y los CEOs son sirvientes de los millones y millones de personas. The Economist dice, se equivocaron. ¿Cuántos se equivocaron? ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de visión! Todo lo contrario de mi amigo Fermín Bernasconi. No pegaron ni una, mientras él vio claro que lo que venía, el paso de la computadora a la informática y de la oficina internacional que dirigió con enorme orgullo para nuestro país, defendía la soberanía en el manejo de los instrumentos de informática, porque veía lo que enfrentando los gigantes multinacionales de la computación, etc.
The Economy dice, se equivocaron, qué horror, qué extrapolación tan grosera. Resulta que el capitalismo ahora es el capitalismo dinástico. Unas pocas familias son las dueñas de todas las grandes empresas. ¿Me explico? ¿Quién es el dueño de Apple? Una de las 3 o 4 empresas más prósperas del planeta. La viuda de Steve Jobs y sus parientes inmediatos. Nadie más. ¿Quién es el dueño de Amazon? Una sola persona, que le hace la vida, digamos, nos ha facilitado la vida a todos, porque Amazon es un muy buen recurso empresarial y tecnológico, pero no sé si leyeron por allí nuevamente la ética, esto tan fastidioso de pensar éticamente. Todos tienen la imagen idealizada de Amazon. Qué organización tan tecnológica, tan avanzada. Ya está a punto de mandar a los drones para tirar la correspondencia desde los drones, etc. Qué bárbaro, qué bárbaro. Claro, no leyeron la investigación del New York Times sobre Amazon. Busquen New York Times, Amazon. Varias páginas. Estados Unidos tiene el privilegio de tener un periódico absolutamente independiente de todo el mundo y que se dedica a la investigación periodística. No a la titulación o subtitulación, no, sino que van al lugar, hacen su investigación independiente, siempre chequean todas las versiones y después dicen lo que descubrieron. Y entonces ese periódico ha hundido un presidente, ese periódico junto con el Washington Post, ¿no? Hundieron a Nixon y ha hecho investigaciones excepcionales. Una es la de Amazon, que publicó hace pocos días atrás. Chequeó la moral de trabajo de Amazon. Apareció un arrepentido, digamos, un jefe de la empresa, un jefe del área de recursos humanos, y dijo, toda la gente en sus escritorios, todos los que yo conozco en todos los años que estuve, está llorando, porque la presión de trabajo es tan infernal que claro que la empresa produce, pero a costa de destruir la personalidad y la familia de sus empleados, ¿no? Dice, los empleados saben que no existe estar fuera del trabajo. Después de las 12 de la noche los pueden llamar en cualquier momento. Y si los llaman, si les mandan un WhatsApp y ellos no contestan de inmediato, enseguida les mandan un email diciendo por qué no contesta, aunque lo estén llamando a las 2 o 3 de la mañana. ¿No? Es una vigilia ininterrumpida. Entonces cuando le preguntó el New York Times, porque siempre consulta a todas las fuentes, le consultó a Amazon, ¿y ustedes qué piensan de lo que sus empleados opinan sobre lo que está sucediendo en la empresa? Bueno, para trabajar en esta empresa hay que ser una persona que se autoexige mucho. Bueno, los japoneses, que son tan exigentes en materia de trabajo, terminan de sacar una ley por la que está prohibido totalmente después de la hora de trabajo y los fines de semana mandarle emails, WhatsApps o cualquier cosa a las personas que trabajan en la empresa. No es que llegaron a esa ley por altruismo, llegaron a esa ley porque estaba explotando la gente. En el miedo a perder el trabajo, se comprobó estadísticamente que la gente no tomaba más vacaciones en las empresas japonesas. Porque no sea cosa que en el periodo de vacaciones alguien le fuera a sacar el puesto de trabajo. Y entonces el rendimiento laboral bajaba estrepitosamente, porque la gente no está hecha para no dormir de noche y para no tomarse vacaciones y para estar en estado de vigilia permanente. Resulta que somos de tal madera, gracias a Dios, que nos resistimos. Entonces nuestra moral de trabajo baja y además nuestra situación familiar se deteriora y nuestra salud lo resiente. Entonces no puede funcionar. Eso es lo que el Papa llama capitalismo salvaje exactamente, ¿no? Pagar bajísimos sueldos, no permitir que se formen los sindicatos y además crear el producto en base a fenómenos de este tipo. Capitalismo dinástico, es una sola persona el dueño de Amazon. ¿Cuántos son los dueños de Google? 2 son los dueños de Google.
Y puedo seguir con la lista. La tiene el The Economist. Dice, son unas familias que manejan la economía mundial. Se ha concentrado más que nunca. Exactamente, amigos, 86 personas tienen actualmente más que 3.600 millones de habitantes del planeta. Acá somos muchísimo más que 86, ¿no? Las primeras filas son las dueñas de un Producto Bruto que es mayor que el de, está a disposición de los 3.600, la mitad de todo el género humano de menores recursos. Es una desigualdad. La directora de Oxfam, les recomiendo mucho leer los informes sobre la desigualdad. Oxfam es la más prestigiosa ONG del planeta, y entonces la directora, que es africana, termina el último informe sobre la desigualdad diciendo: era el 43% del Producto Bruto que tenía el 1% hace 10 años atrás. Actualmente tiene el 49% del Producto Bruto. Si todo sigue igual, si no le hacen caso al Papa Francisco y a la protesta de muchísimos pueblos, si todo sigue igual, en el año 19, no estoy hablando del año 30 ni del año 25, en el 2019 dice van a tener el 55% del Producto Bruto Mundial. Porque su tasa de acumulación, basada en sus prácticas, en muchos casos inmorales, y en su capital previo, les permite que la distancia vaya aumentando. Cuanto más programa de ajuste, como el que está aconsejando en este mismo momento el Fondo Monetario de la Argentina, ¿no? Se parece que no es una debilidad del Fondo Monetario la historia, porque en el año 90 recomendaron lo mismo que están recomendando en este momento. Ustedes lo han visto, nada más que no hay interpretaciones, está solo la noticia, entonces todos los diarios lo dicen, pero no hacen asociaciones históricas. No suelen hacerlas, son el fuerte, el New York Times. Entonces, en los años 90 se aplicó la receta de ajuste, produjo los resultados que produjo, se está aplicando en Europa, está produciendo los resultados que está produciendo, ¿no? Europa tiene el récord de pobres desde la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero la historia no existe para estos organismos. Entonces, en este mismo momento, el día de ayer, anteayer, etcétera, le están diciendo a la Argentina oficialmente: hagan un gran ajuste porque hay una crisis. En los grandes ajustes se concentra cada vez más la economía. Los que pierden son todos los de abajo, parte de las clases medias, y se concentra cada vez más. No es solo en Argentina, en cualquier lugar. Con un mínimo de conocimiento histórico, pero no se trata de una cuestión racional, se trata de una cuestión de intereses. ¿Me explico? ¿Qué intereses estimulan que no haya un debate serio sobre estas cosas y que solo sea un debate de titulares y de dogmas, ¿no? Ajuste equivale a buena economía. En cambio, crear sistemas de protección social equivale a despilfarro. Resulta que con sistemas de protección social, Lula sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza y los convirtió en pequeña clase media. Y con ajuste está sucediendo lo contrario en este momento en el Brasil. Entonces, es mucho más complicada la historia que los titulares usuales de los periódicos. Estos niveles de desigualdad, la directora de Oxfam Internacional dice, va a ser el 55% si no cambian las reglas de juego de la economía internacional. Y dice, ¿qué palabra le puedo poner a estos niveles de desigualdad? La palabra que utiliza son simplemente abrumadores, dice. Los informes de desarrollo humano de las Naciones Unidas los llaman grotescos. La Iglesia Católica, antes de Papa Francisco todavía, en un informe, una encíclica dedicada a las desigualdades, lo llama las disparidades hirientes. Ahora son todavía mucho más hirientes que cuando se publicó esa encíclica, porque han seguido ascendiendo. La desigualdad, hoy sabemos científicamente, no lo discute nadie, porque es imposible, por más mercenario que se sea, ya es delirante discutir eso. Es pura pérdida para la economía. Cuanto más desiguales son los países, menos posibilidades hay de crecimiento del Producto Bruto, más volatilidad económica hay.
más criminalidad, más crispación del tejido social, o sea, destrucción de la cohesión social. Hasta las investigaciones son infinitas. Yo humildemente vengo haciendo algunas de estas advertencias desde hace 30 años, vengo escribiendo sobre la desigualdad. Hoy es el tema totalmente central en el escenario. Cuanto más desigualdad, más divorcios.